Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Dios bendiga tu ministerio, tu casa, tu familia grandemente. Sean bienvenidos a una entrega más de estas cápsulas con su hermano, el agente de Dios. En esta ocasión, quisiéramos hablar un poco de quién fue el primer rey de Israel. Ya sé, en Israel, a finales del siglo XI, el profeta Samuel es quien dirige la nación como juez de Israel. Dios dirige la nación a través de jueces. El último juez fue el profeta Samuel. Pero el pueblo, como siempre, inconforme, le dice a Samuel que ya no quieren ser gobernados por él, sino más bien que le ore a Dios, porque ellos quieren un rey de carne y hueso, conforme a las demás naciones. Quiere un rey que vaya delante de ellos. Pues Samuel así se lo comunica al Señor, mas el Señor le dice: no te preocupes, ellos no te han desechado a ti, mas me han desechado a mí, y yo os daré el rey que ellos merecen. En ese entonces se levanta un varón de la tribu de Benjamín llamado Saúl. Saúl es elegido como rey y ungido por el profeta Samuel, ya que así se lo indicó el Señor. Saúl era un hombre que en ese entonces sí tenía el favor de Dios, y el Espíritu de Dios obraba en él, tanto así que profetizó y libró muchas batallas a favor del pueblo de Israel, porque el Señor estaba con él. Pero fueron sucediendo una cadena de eventos, la cual hicieron que Saúl se alejara poco a poco del Señor, porque Saúl tomó muchas decisiones, las cuales lo alejaron del Señor, tanto así que asesinó a muchos levitas en la escuela del profeta. En ese entonces, el Señor le dice al pueblo, a través de su profeta Samuel: os daré el rey que ustedes quieren, pero sepan que sus mujeres no serán suyas, sus tierras no serán suyas, y su dinero no serán suyas, será de su rey, porque ellos le dio envidia de las otras naciones. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que deseamos. Muchas veces vemos la vida de otra persona que le está yendo bien económicamente, por así decirlo, tiene un brillo, tiene una cosa, y decíamos: si yo tuviera la vida de fulano o de fulana. Pero usted no sabe por qué situación está pasando ese ser humano. Así que tenemos que tener mucho cuidado con lo que deseamos, o el demonio que esa persona tiene encima, porque por fuera vemos, pero por dentro no sabemos. Pues eso le pasó a Israel. Querían un rey como las demás naciones, que vaya delante de ellos. En ese entonces tenían a Jehová, que gobernaba a través de jueces, y ellos desecharon al Señor y querían un rey. Pues el Señor le dio un rey. Saúl puso lo que hoy conocemos como impuestos, un sistema de impuestos, y gobernó Israel. Más bien se alejó del Señor. Yo diría que la gota que derramó el vaso fue que en una ocasión el Señor le hace saber a Saúl a través del profeta Samuel: quiero que vayas al campamento de los amalecitas, de Amalek, y hagas guerra contra ellos, y extermine todo lo que haya vivo ahí en ese campamento, ya que los amalecitas eran brujos. Todos los animales, todo lo que había en ese campamento estaba influenciado por la tiniebla. Ellos le servían a las tinieblas. Y cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto con el profeta Moisés, Amalek, o los amalecitas, hicieron guerra contra el pueblo de Israel en el desierto, un pueblo que ya tenía alrededor de 400 años esclavos en Egipto. Cuando Moisés lidera el pueblo que salen de Egipto después de abrir el Mar Rojo, los amalecitas hacen guerra contra Moisés. Entonces, por eso el Señor le manda a su ungido Saúl a hacer guerra contra ellos. Fíjese algo: nadie libra de la mano de Dios. Años atrás, por muchos años atrás, Amalek hizo guerra contra los hijos de Israel, y después, años después, manda el Señor a su ungido Saúl a que hiciera guerra contra ellos. Más el profeta le dice: no dejes nada, desvive todo, no dejes nada, animal, nada. Pero Saúl hizo todo lo contrario. Tomó sus bueyes, tomó sus vacas para hacer sacrificio al Señor, y dejó a Amalek vivo, lo llevó cautivo. Cosa que el Señor le dijo a través del profeta que no lo hiciera. El Señor dio una orden. Por eso es muy importante obedecer las órdenes de Dios. La obediencia es mejor que el sacrificio. Es mejor obedecer. El Señor no quería ningún sacrificio de sus animales que eran impuros, porque eran usados para brujería. Pero Saúl entendía que él podía agradar a Dios llevándole ese tipo de animales. Más bien condenó su alma, porque después de ahí el Señor ungió a David como rey, y eso desencadenó una serie de cosas que
Saúl terminó, a pesar de tener tanta gloria, porque el Señor estaba con él. Saúl era un hombre que se movía en unas dimensiones increíbles. Dice una canción muy famosa: Saúl mató a 1000, David mató a 10.000. Saúl era un guerrero que cuando se vainaba su espada, mataba a 1000 guerreros en un minuto. Era una cosa, cuando alguien tiene la unción de Dios, se mueve en una aura sobrenatural que nosotros no podemos entender. Pero a pesar de toda esa gloria y toda esa honra que tuvo él como el primer rey de Israel, se alejó de Dios y terminó de una manera fatal, suicidándose, consultando a divinos, y por ende pues no salvó su alma. Fíjese que después viene David, viene Salomón, lo cual también tienen luces y sombras, pero fueron perdonados por el Señor. Hemos llegado a la parte final. En la próxima entrega hablaremos del rey David. Dios le bendiga y Dios le guarde.